¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo Instagram Live de Clínica Alemana. Hoy nos encontramos con Isabel Margarita Morales. Ella es nutricionista deportiva de Alemana Sport, con quien conversaremos sobre cómo alimentarnos previo a una maratón. Bienvenida Isabel y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola María José, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Isabel, mientras vamos esperando que se vaya conectando más gente, cuéntame con cuánto tiempo de anticipación debería prepararme, por ejemplo, para un maratón. Sea un corredor primerizo, que sea su primera maratón, o alguien más experimentado. Claro, si lo vemos desde el punto de vista nutricional, el primerizo no menos de 6 meses, ya pensando en que quizás tiene que cambiar hábitos de alimentación, bajar de peso, mejorar su masa muscular y hacer toda una estrategia que se tiene que ir ensayando en la medida que él vaya entrenando. Y una persona ya más avesada, que ya tiene varias maratones en su haber, con 3 meses ya podría, ¿no es cierto?, también estar suficientemente bien preparado para poder llegar de buena manera, desde el punto de vista nutricional, a eso me refiero. Pero lo importante es prepararse, en el fondo, Prepararse no tomarlo siempre. muy improvisadamente. Claro, así como ellos tienen un plan de entrenamiento, tienen que tener también un plan de alimentación e hidratación previa, ¿ya? Así que eso es fundamental, no podemos hacer la organización a última hora porque no nos va a resultar. Claro. ¿Y qué debo considerar, por ejemplo, en mi preparación? Dentro de todo este plan que tomaría, por ejemplo, 6 meses en caso de alguien más amateur o 3 meses más o menos de alguien más Primero experimentado. evaluar el estado nutricional, ver qué peso tengo, cuánto tejido graso tengo, cuánto tejido muscular y en función de eso, ¿no es cierto?, ir viendo mi estrategia. Tengo que bajar, mejorar mi musculación, tengo que también orientar mi alimentación, mejorar mis hábitos, una alimentación mucho más sana, orientado a mejorar mi hidratación, mi alimentación, orientada incluso a prevenir las lesiones, que también lo podemos hacer con una buena nutrición. Eso es importante. Yo creo que en general no se tiene conciencia de la importancia, más allá de estar como bien nutridos, en cómo puede afectar o potenciar incluso nuestro rendimiento. Exactamente, si eso de repente queda de lado y el deportista se centra básicamente en comer los días que entrena y el resto del tiempo no considerar los descansos, la prevención de lesiones, como te decía, y todas las cosas que no se relacionan específicamente con el entrenamiento, que comer el día que no entreno, por ejemplo, como me hidrato el día que entreno, si el entrenamiento es muy intenso, si el entrenamiento es más suave, si estoy haciendo un largo, que son más o menos 30 kilómetros, es distinto hacer un trabajo de 10 kilómetros, por ejemplo. Claro. Entonces eso tenemos que irlo trabajando y trabajando con alguien que te pueda asesorar de buena manera. Como, por ejemplo, tomando como la semana previa a la carrera, los días previos, ¿cómo debería alimentarme e hidratarme? Y también luego el día mismo de la carrera, ¿cómo va avanzando, cómo va variando esta alimentación y la hidratación en la última semana, por ejemplo? Perfecto, claro. Entendiendo que ya tengo, ¿no es cierto?, una programación previa, que yo ya ensayé, todas estas cosas se ensayan en los entrenamientos, ¿no es cierto?, previo, todo lo que voy a hacer durante los días previos y el día de la carrera, ¿ya? Lo ideal sería que, entendiendo que en la última semana el deportista tiene un entrenamiento muy suavecito o muy bajo, casi cosas, elongaciones muy bajo, tenemos que centrarnos al menos 2 a 3 días previos, por lo menos, en comer una mayor cantidad de hidratos de carbono, que es mi energía primaria que el músculo necesita. ¿Qué son los hidratos de carbono? ¿No es cierto? Es la energía básica que están en distintos alimentos como pan, papa, arroz, pasta, fruta, jugo de fruta, ¿ya? Eso por lo menos los tengo que aumentar 2 a 3 días previos, ¿ya? La hidratación también de distinta manera, ¿no es cierto? Agua, limonada, infusiones, y eso estar hidratándome durante el día y comiendo en cada comida, ¿no es cierto?, una cantidad mayor de hidratos de carbono, menos proteína, ya no necesito comer grandes cantidades, ¿no es cierto?, ni de lácteos, ni de pescados, ni de huevos, ni de carnes en general, y tampoco dar mucha ingesta de grasa esos 2 a 3 días previos, porque tengo que priorizar el combustible primario, que son los hidratos de carbono. Si no lo hago, me voy a fundir a mitad de carrera, y eso es lo que no queremos. Yo creo que existe también un poco el mito de que si come mucho carbohidrato puede estar muy pesado para la carrera. ¿Esto es un error? Normalmente hay varios errores, exactamente, porque el carbohidrato efectivamente, como digo, es la energía que el músculo almacena. Cuando yo almaceno más carbohidratos, me cargo combustibles como tu auto. Si tú tienes un auto con
estanque muy vacío es distinto cuando está el estanque lleno, ¿no es cierto? Claro. Yo necesito un estanque lleno. Y normalmente sucede que 1 kilo y medio de peso va a ir a ese estanque y que yo lo tengo que considerar, ¿ya? Por lo tanto, lo peor que se puede hacer el último día, la última semana, es comer solamente lechuga y pollo porque quiero estar liviano para correr. No, lo que tengo que hacer yo es cargar con carbohidrato, cargar mi combustible para que durante la carrera, ¿no es cierto?, me permita ir, ¿no es cierto?, avanzando sin problema y cumplir mi objetivo. Y obviamente durante la carrera también voy a ir ingiriendo cosas que las vamos a ver en un ratito más. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si es que no hago eso y cometo el error de comer muy liviano los días previos? ¿Me puedo fatigar, por ejemplo? Claro, desde mareo, fatiga, que tus piernas no te dan, que es lo que uno habla normalmente, que vas a tener que parar a 1/3 a mitad de la carrera. Mareo, como te digo, porque el cerebro necesita glucosa y carbohidratos para mantenerse activo, concentrado, y no cometer errores. De repente pisaste mal porque no estás con una buena energía y el cerebro no está funcionando bien y pisaste mal y te lesionaste. Incluso puedes llegar hasta el desmayo porque no tienes la energía, el combustible necesario. Es como un auto que se te paró a mitad de camino porque se te acabó el combustible. ¿Y cómo, por ejemplo, manejo mi estrategia de alimentación? Y mi estrategia también de hidratación. El día de la carrera, claro, vimos los 2 a 3 días que comer, ¿no es cierto?, más carbohidratos, varias veces en el día, ojalá 6 a 8 veces al día, fraccionar es mucho más estratégico comer carbohidratos de a poco para que el músculo se llene, que comer 2 o 3 veces grandes cantidades los días previos. El día de la carrera, ojalá 3 a 4 horas antes mi desayuno, entendiendo, ¿no es cierto?, que la carrera es temprano. Por lo tanto, el día de la carrera, el desayuno que podría ser, por ejemplo, pan blanco, no integral, porque ya no me sirve el integral. ¿Qué le puedo poner ese pan? Un poco de quesillo, jamón de pavo, mermelada, miel, una buena opción, ¿ya? Puedo tomar un té o café, ¿ya? Jugo de fruta o fruta picada, porque eso también carbohidrato que me va a permitir llenar el combustible. Y siempre no olvidar la hidratación, por lo tanto, 3 a 4 horas previas, también considerar por lo menos 400 a 500 ml de líquido. Agua, puede ser té, una limonada, un jugo de fruta. Y 1 hora previa también, ojo, 1 hora previa, entendiendo que yo tengo que pensar que debo estar por lo menos 1 hora previa ya en el lugar de competencia, ¿no es cierto? Ahora en Maratón de Santiago. Tengo que considerar también, ojalá 1 hora previa, volver a hidratarme. Y ahí tienes 2 opciones, o tomas agua, o usas la isotónica, porque la isotónica te va a permitir consumir hidrato de carbono y electrolitos, o tomas agua y te consumes un gel, que el gel te va a permitir, ¿no es cierto?, una ingesta adicional de este carbohidrato para la primera parte de la carrera, ¿ya? Y ese gel ojalá, como te digo, dentro de 1 hora los líquidos, y el gel ojalá unos 30 minutos previos para partir, ¿no es cierto?, con este extra que yo lo voy a ingresar a mi organismo antes de comenzar, ¿ya? Eso es vital para que el comienzo, por lo menos la primera 45 minutos, no haya problema. Perfecto. Mire, justo están llegando preguntas del público. Rodo Mosqueda nos pregunta, ¿hay que priorizar las bebidas hidratantes por sobre el agua? Por ejemplo, ya en el día de la carrera y en la carrera misma. Sí, me imagino que se refiere a las bebidas isotónicos de hidratación. Normalmente uno se asegura, sobre todo, a ver, la gente que es menos avesada, que tiene menos experiencia, sufre más y se deshidrata mucho más rápido y el combustible se le acaba mucho antes que la persona avesada. Pero la persona avesada, su metabolismo está adaptado para. Entonces la persona avesada muchas veces con agua le es suficiente, obviamente depende del clima, pero la persona que es menos avesada, uno se asegura que ojalá tome, ¿no es cierto?, una bebida isotónica de hidratación. Entonces es prioridad justamente la bebida isotónica. Sobre todo, que pasó en algunos maratones pasadas que eran, tú sabes que ya en mayo, junio todavía hace calor, y de repente, claro, habiendo calor, ¿no es cierto?, por mucho que sea 9, 10 de la mañana, ya te pega el sol fuerte y estamos hablando 4 o 5 horas por lo menos la persona promedio, digamos, no el que llega primero, los primeros puestos, 4 o 5 horas que vas a estar expuesto, ¿no es cierto?, al aire libre, donde el sol puede estar muy fuerte ese día. Y para evitar una deshidratación es preferible, ¿no es cierto?, una bebida isotónica en vez de agua. ¿La bebida isotónica funciona mejor durante el ejercicio o previo también es recomendable? Previo también, como te decía, 1 hora previa para cargar un poco de carbohidratos, no solamente agua, carbohidratos y electrolitos, por lo menos unos 500 ml en la última hora, ¿ya? Y te puedes apoyar también o complementar con un gel que más o menos te aporta 15 a 20 gramos de carbohidratos. Y durante la carrera, ya
también se comete el error muchas veces, más que tomar poco líquido, sobrehidratarse. Y eso también pasa a la persona menos avesada, que se sobrehidratan con agua, y ahí es fatal porque obviamente nuestro sistema se desequilibra, los electrolitos caen en el organismo, ¿no es cierto?, el sodio, y eso trae un montón de efectos adversos, y también te puede hacer que tú tengas que terminar la carrera antes de tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, ahí normalmente lo que uno, entendiendo que van a haber más o menos cada 5 kilómetros un stand de hidratación, tienes agua, vas a tener bebidas isotónicas, que en esta oportunidad, ¿no es cierto?, bueno, las marcas da lo mismo, tener, ¿no es cierto?, cada 5 kilómetros ir a estar en estas estaciones, tomar tu vaso, que son más o menos 150 o 200 ml de líquido que tú deberías consumir. Claro, tomarse el tiempo porque están estratégicamente por algo en esos puntos, en esos ¿cierto? puntos, mejor no saltárselo. No saltarse. Y lo otro, porque la bebida de hidratación te aporta no solamente el agua, sino que estos hidratos de carbono, que es la energía extra que tú vas a ir requiriendo, sobre todo cuando ya llevas más de 2 horas, que tu combustible se comienza a acabar, tienes que tú ingresarlo. Y ahí tú también, yo les aconsejo siempre llevar geles. Normalmente hay unos cinturones que se usan, unos bananos, donde la recomendación habitual es que tú vayas consumiendo más o menos cada media hora un gel, o ir combinando. Cada media hora la isotónica, que trae carbohidratos, y a la otra media hora un gel, y ese gel se combina con agua. No con la isotónica, porque si no es mucha concentración de hidratos de carbono para un momento. No sé si me explico. Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, ojalá cada 30 minutos ir consumiendo estos hidratos de carbono como gel, como isotónica, y a la vez, ¿no es cierto?, ir el agua, la isotónica, cubriendo la parte de líquido de agua. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las improvisaciones previas a la carrera? Días antes, se me ocurre improvisar con alguna alimentación. Sí, perfecta pregunta. Esto me imagino que puede ser también fatal. Es lo mismo que decía con los planes de entrenamiento, yo no los puedo improvisar. Me llegó ayer un deportista que está justamente corriendo el maratón ahora y, oye, me recomendaron tal cosa. No, o sea, ya no. Ya no lo hiciste. Ya no lo hiciste, no comas ni nada, no te suplementes con nada. El mismo gel que tú ya usaste, siempre nosotros hacemos la estrategia, oye, tus largos, que son los 30 kilómetros, ¿no es cierto? Si usaste esta marca de gel, o en tu maratón pasada, si ya tienes experiencia, esta marca, este tipo de gel, usaste agua acá, y acá usaste isotónica, y acá usaste gel, haz exactamente lo mismo. Y si ya le funcionó una vez, debiera volver a funcionar. Y el primerizo tendría que haberlo ensayado con tiempo. Si no lo hizo, al menos guiarse por estas recomendaciones. Claro. Pero nunca probar nada, ni siquiera un desayuno nuevo, ni una zapatilla nueva, nada nuevo que no haya hecho previamente. Por eso es súper importante la planificación. Yo conozco varias personas que hacen o 21K o el maratón completo y que van así, ¿no es cierto? Con suerte han corrido los últimos meses y no comen lo mismo de siempre, no preparan nada y obviamente el resultado es mucho más perjudicial. Claro. Hay mucho riesgo de salud en el camino, no solamente de riesgo, ¿no es cierto?, de que tengas ya, ¿no es cierto?, ya problemas de desmayos, de inconsciencia por una mala estrategia de alimentación y sobre todo de hidratación, aparte de las posibles lesiones también. Isabel, mira, nos llegan otras preguntas del público. Dice, algunos geles me han dado náuseas en las competencias, ¿con qué los puedo reemplazar? Ya, súper buena pregunta, porque hay deportistas que prueban unos geles, unas marcas, y les hace pésimo, luego cambian a otros y no tienen problema. Por eso también se ensaya debido, ¿no es cierto?, a este problema. Si los geles, la verdad es que puedes probar geles, hay unos geles que son de sabor salado, que de repente son mejor tolerados, los más clásicos son dulces, ¿ya? Y si no, vas a tener que echar mano al hidrato de carbono a través de la bebida de hidratación, la isotónica. ¿Ya? O sea, se ha probado varios geles y tiene el mismo resultado, mejor descartarlo. Normalmente uno dice, oye, deberás más o menos, si te demora, suponte un 21K, 2 horas y media, 3 horas, ojalá 30 gramos de carbohidrato por hora, que está más o menos calculado, y eso es más o menos un gel y un poco de isotónica. Si vas a tardarte más de 2 horas y media, se hace el maratón completo, estamos hablando de 4 o 5 horas, ya deberás consumir no menos de 60 gramos y que por lo menos son 2 geles más unos 500 ml de isotónica, como a grandes rasgos por hora. ¿Ya? Perfecto. Sobre todo, como vuelvo a insistir, las personas que están menos preparadas. Yo conozco deportistas muy avesados, ¿no es cierto?, que hacen muchos maratones y que comen y beben menos de la recomendación y les va re bien, porque ya tienen una adaptación, claro, que eso no lo puede hacer cualquier persona.
Mejor tomarse el tiempo, preparar, asesorarse por un especialista para tener esta planificación. Justo. Isabel, y por ejemplo, al finalizar la carrera, ¿qué debo priorizar para mi recuperación? Tanto terminando la carrera misma como las horas posteriores. Sí. Como fue una carrera larga, ¿no es cierto? Me deshidraté, porque a pesar que tomé líquido, siempre es menor el líquido que soy capaz de ingerir a lo que yo estoy perdiendo por el sudor. Primero, rehidratar. Segundo, recuperar el combustible, porque, ¿no es cierto?, estuve consumiendo antes y durante, pero siempre el combustible va a quedar casi en cero. ¿Y eso qué significa? Comer inmediatamente alimentos ricos en carbohidratos de fácil digestión y absorción. Frutas, una súper buena opción. Ustedes van a ver en la carrera variedad de frutas. La misma isotónica que te permite rehidratar y además incluir estos hidratos de carbono, y es lo primero que debieras consumir, ¿ya? Normalmente sucede que la persona llega sin hambre al final, sobre todo, ¿no es cierto?, los que se han tardado mucho tiempo, porque además están muy deshidratados. Entonces, la deshidratación produce que no te dé hambre. Tienes que, lo primero, yo aconsejo líquido, isotónica, y después al rato ya te va a comenzar a dar hambre y empezar a comer fruta. Y ojalá en forma fraccionada. No tomarte 1 litro de agua o líquido de isotónica a la primera, sino que irlo de a poco, porque de a poco el organismo lo va a ir asimilando mejor. Perfecto. ¿Ya? De a poquitito, un poquitito de fruta. Exactamente, la primera hora, ad libitum, no hay una recomendación estandarizada, por lo menos los 500, 700 ml, ojalá 1 litro de agua a la primera hora. De isotónica, idealmente puedes ir combinando con un poco de agua. ¿Ya? Después, ¿no es cierto?, tu organismo, ¿no es cierto?, ya con las horas, 24, 48, incluso más, ¿no es cierto?, va a comenzar a sentir distintas molestias que son propias de, ¿no es cierto?, porque hay muchos procesos inflamatorios. Por lo tanto, la comida que yo voy a llegar a comer a la casa, si me vas a juntar con los amigos a celebrar el maratón o donde yo esté, volver a cargar con carbohidratos ya pasta, arroz, ¿no es cierto?, papa, no tanta proteína de inmediato, sino que más estos alimentos. Y seguir hidratándome el resto del tiempo, y ojo con alimentos antiinflamatorios y antioxidantes que me van a ayudar a bajar, ¿no es cierto?, este nivel de inflamación que tengo, ¿no es cierto? Frutos rojos, palta, pescado, por ejemplo, son buenas opciones para las próximas 24 o 48 horas, sin dejar de lado los hidratos de carbono, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer lo mismo que hice los 2 a 3 días previos, hacerlo los 2 o 3 días posteriores, y ya volver después a mi alimentación normal. ¿En cuántos días, por ejemplo, posteriores ya puedo empezar con mi alimentación normal? Yo quedé por lo menos unos 3 días. Lo importante, yo siempre les doy el consejo a los deportistas, escuchen a su cuerpo también, porque uno dice, hay una estandarización que tú la vas a ver en la literatura, pero de repente nosotros hemos visto deportistas que llevan 4 o 5 días y todavía no son capaces de recuperarse energéticamente, ¿ya? Y eso uno lo ve con exámenes de laboratorio, un poco las entrevistas, las encuestas que uno hace, por lo tanto, por lo menos 3 días. ¿Ya? Tomarse un descanso. Un descanso también, no, claro, pues no es que tú te vayas a poner a entrenar al día siguiente, normalmente es descanso, masaje, dormir bien y recuperar todo esto que estamos hablando de una competencia bastante intensa, bastante exigente, no es algo pequeño. Isabel, ya estamos llegando al fin de este live. ¿Alguna recomendación final que quieras dejar a todos los corredores que nos están viendo y que se están preparando y ya queda poco para la próxima maratón? Ya, siempre, normalmente en los días previos, incluso yo creo que ya estamos todos nerviosos, ¿no es cierto? El que va a correr nervioso, que el estómago, que no duermo bien. Entonces, una de las cosas importantes, porque tengo que hacer este llenado de mi combustible, hidratarme bien, es ir comiendo varias veces al día pequeñas cantidades, porque si no voy a estar con el estómago apretado. Claro. ¿Sí? Tampoco de hacer grandes platos. La cena del día anterior, que no lo conversé, es súper importante. No necesitas comer el último día verduras, poca fibra, o sea, no le des tanto importancia a las ensaladas el día previo, a las proteínas, que normalmente las deportistas comen mucha verdura, muchas proteínas. No, los días previos baja eso y dale paso a los carbohidratos, porque de esa manera tú no estás cargando a tu sistema digestivo con algo que no lo vas a usar en ese momento, lo vas a usar posterior, pero en ese momento el foco son los hidratos de carbono y la hidratación. Eso es como el concepto. Y ojalá puedan disfrutar la carrera, porque lo más entretenido es una carrera, un maratón, una carrera, aunque sean 10K, es muy entretenido. Claro. Perfecto, Isabel. Muchas gracias por conversar este tema con nosotros el día de hoy. Y bueno, y tantas recomendaciones que seguramente van a ser de mucha utilidad para todos los que nos están viendo. Muchas gracias a ti también por la invitación.
Bueno, nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo live de Clínica Alemana.